Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que, les aseguro, los dejará con la boca abierta y con ganas de saber más. ¿Están listos para un viaje que cruza océanos, épocas y culturas? Porque hoy vamos a hablar de algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Preparen sus sillas, acomódense, porque vamos a desgranar la increíble conexión entre el legendario pirata Sandokan y la talentosa actriz turca Demet Özdemir, y cómo esta alianza, real o imaginaria, podría estar gestando una auténtica revolución en Italia. Sí, han oído bien. Acompáñennos en esta aventura de exploración y descubrimiento, y no olviden darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Imaginen por un momento. Tenemos en un rincón del Rin a Sandokan, el tigre de Malasia, el azote de los mares, un personaje icónico nacido de la pluma de Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Un rebelde con causa, un líder carismático, un símbolo de la lucha contra la opresión colonial. Sus historias nos transportan a exóticos parajes, a batallas navales épicas, a romances apasionados y a un inquebrantable sentido de la justicia. Sandokan no es solo un personaje, es un mito, una leyenda que ha cautivado generaciones de lectores y espectadores. Ha sido interpretado en cine y televisión por actores que han sabido capturar su fiereza y su nobleza, pero su esencia siempre ha permanecido inmutable, un espíritu indomable. Desde su debut literario, Sandokan se convirtió en un faro de resistencia contra la injusticia, inspirando a innumerables jóvenes a soñar con aventuras y a levantarse contra la tiranía. La figura del pirata, despojada de sus connotaciones negativas para convertirse en un héroe romántico y justiciero, caló hondo en el imaginario colectivo, especialmente en una Italia que en el siglo XIX vivía sus propios anhelos de unidad y libertad. La saga de Salgari no solo ofrecía entretenimiento de primer nivel, sino que también resonaba con temas universales de identidad, lealtad y la lucha por un futuro mejor. Y ahora, en el otro rincón, tenemos a Demet Özdemir. Una estrella en ascenso meteórico, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento interpretativo y su belleza deslumbrante. Conocida por sus papeles en exitosas telenovelas y series, Demet ha demostrado una versatilidad asombrosa, pasando de personajes dulces y románticos a roles más complejos y dramáticos. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para conectar con la audiencia es innegable. Ha construido una base de fans globalmente sólida, expectante por cada uno de sus nuevos proyectos. Con cada personaje que interpreta, Demet Özdemir redefine los límites de la actuación, aportando una profundidad emocional y una autenticidad que la distinguen. Su ascendente fama no es un mero fenómeno pasajero, sino el resultado de un trabajo arduo, una dedicación incansable y una habilidad innata para cautivar al espectador, haciéndole sentir parte de las historias que narra. Su impacto trasciende las fronteras de Turquía, conquistando audiencias en Europa, América Latina y Asia, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global. La pregunta entonces es, ¿qué une a estos dos mundos aparentemente dispares? ¿Cómo puede un pirata del siglo XIX y una estrella de la televisión moderna protagonizar juntos una revolución en Italia? Aquí es donde entra la magia de la especulación, la fuerza de las tendencias culturales y el poder de la narrativa. Piensen en la industria del entretenimiento actual. Las grandes producciones buscan constantemente reinventar clásicos, traer a la vida personajes queridos de maneras innovadoras y fusionar talentos de distintas procedencias para crear algo fresco y emocionante. Italia además tiene una relación profunda y especial con Sandokan. Las adaptaciones televisivas de las novelas de Salgari, especialmente la de 1976 protagonizada por Kabir Bedi, son parte fundamental de la memoria colectiva italiana, casi un tesoro nacional. La figura de Sandokan resuena con fuerza en ese país, evocando nostalgia, aventura y un espíritu de desafío. La imagen de Kabir Bedi como el intrépido pirata se ha grabado a fuego en la psique italiana, convirtiéndose en un referente cultural que trasciende el mero recuerdo televisivo. Cada cierto tiempo resurge el deseo de revivir esa magia, de traer de vuelta al tigre de Malasia a la pantalla, pero con el toque de las nuevas tecnologías y sensibilidades. Ahora, imaginen una nueva adaptación de Sandokan. No una simple repetición, sino una reinvención. Una producción ambiciosa que no solo rescate la esencia del personaje, sino que lo actualice para una audiencia del siglo XXI. ¿Y quién mejor para encarnar a una figura tan poderosa y carismática en la actualidad que una actriz con el alcance global y el talento de Demet Özdemir?
Podríamos estar hablando de una reinterpretación donde Demet no interprete directamente a Sandokan, sino que sea la fuerza impulsora detrás de una nueva narrativa. Quizás sea la productora que decide revivir la saga, o quizás una guionista que le da un giro inesperado a la historia, introduciendo personajes femeninos fuertes que desafían las convenciones de la época. O, ¿por qué no?, una audaz decisión de casting que presente a Demet en un papel sorprendentemente nuevo, quizás como una aliada crucial de Sandokan, o incluso como una figura que hereda su legado de alguna manera. La belleza de una posible reinvención radica en su potencial para subvertir expectativas y crear algo completamente nuevo a partir de cimientos sólidos. Podríamos ver a Sandokan reinterpretado desde una perspectiva de género, o quizás su lucha contra la opresión se traslade a un contexto más contemporáneo, explorando luchas sociales y políticas actuales. La versatilidad de Demet Özdemir la convierte en una candidata ideal para explorar cualquiera de estas facetas, ya sea como una poderosa líder que empuña el legado de Sandokan, o como una figura clave en su cruzada, aportando su inteligencia y carisma a la batalla. La clave de esta posible revolución reside en la fusión de lo clásico con lo moderno, lo italiano con lo internacional. Italia, como cuna de un arte y una cultura milenarias, está siempre en la búsqueda de nuevas formas de expresión, de revivir su herencia con ojos frescos. Y el mundo del entretenimiento turco, gracias a producciones como las que protagoniza Demet, ha demostrado una capacidad increíble para cautivar a audiencias globales con narrativas potentes y producciones de alta calidad. Una colaboración de esta magnitud podría significar una explosión de creatividad, atrayendo tanto a los nostálgicos admiradores de Sandokan como a una nueva generación de espectadores fascinados por Demet Özdemir. La sinergia entre la rica historia cultural de Italia y la pujante industria del entretenimiento turco es un caldo de cultivo perfecto para la innovación. Italia, con su legado artístico y su pasión por la narrativa, podría ofrecer el marco perfecto para una producción de gran envergadura, mientras que la experiencia de Turquía en la creación de dramas cautivadores y visualmente impactantes podría aportar el toque moderno y la conexión global necesaria. Piensen en los detalles. Una nueva serie o película de Sandokan con Demet Özdemir como protagonista o figura central podría significar escenarios espectaculares rodados en Italia, aprovechando su belleza escénica. Podría implicar una banda sonora innovadora que mezcle lo clásico con ritmos contemporáneos. La trama podría explorar temas universales como la identidad, la justicia, la resistencia y la búsqueda de un lugar en el mundo, resonando con audiencias de diversas culturas. La presencia de Demet no solo aportaría su talento actoral, sino también su enorme base de seguidores internacionales, abriendo las puertas a mercados que antes quizás no estaban tan interesados en las historias de Sandokan. Imaginen los majestuosos paisajes de la costa amalfitana transformados en el telón de fondo de épicas batallas piratas, o las antiguas ruinas romanas como escenario de intrigas palaciegas. La riqueza visual de Italia, combinada con la maestría narrativa turca, podría dar lugar a una experiencia audiovisual inolvidable. La música podría ser un elemento clave en esta fusión, fusionando melodías tradicionales italianas con ritmos orientales y electrónicos, creando una banda sonora única que refleje la diversidad cultural de la producción. Y en cuanto a la trama, se podrían explorar temas que resuenen con la actualidad, como la lucha contra la desigualdad social, la importancia de la preservación del medio ambiente o la búsqueda de la paz en un mundo convulso. La revolución en Italia no sería solo a nivel de entretenimiento. Sería una revolución en términos de producción, de alcance, de colaboración internacional. Imaginen la inversión que una producción de esta envergadura podría traer a Italia, la creación de empleo, la promoción del turismo cultural. Sería un golpe de efecto que pondría a Italia en el centro de la atención del entretenimiento mundial, demostrando su capacidad para albergar proyectos de gran calibre y fusionar talentos de diferentes partes del globo. Además, podría ser un catalizador para una mayor apreciación de la obra de Emilio Salgari, introduciendo sus emocionantes relatos a una nueva generación de lectores. La industria cinematográfica y televisiva italiana, a menudo eclipsada por Hollywood y el creciente poder de las producciones asiáticas, encontraría en esta colaboración una oportunidad sin precedentes para revitalizarse y reafirmar su lugar en el panorama internacional. La inversión extranjera generada por un proyecto de esta magnitud podría inyectar nueva vida en los estudios cinematográficos italianos, generar miles de empleos directos e indirectos, y potenciar la industria turística al atraer a fanáticos de todo el mundo deseosos de conocer los lugares donde se desarrolla la acción. ¿Cómo podría materializarse esto?
Podríamos estar ante el anuncio de una nueva serie para una plataforma de streaming internacional, o quizás una ambiciosa producción cinematográfica. Las redes sociales, que ya son un vehículo poderoso para la conexión entre artistas y fans, jugarían un papel crucial. Un simple like o un comentario en una publicación de Demet Özdemir, o de algún productor italiano relacionado con el legado de Salgari, podría ser el primer indicio de algo grande gestándose. La anticipación generada por una posible colaboración, incluso antes de que sea oficial, ya tiene el poder de encender la imaginación del público. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney y están constantemente buscando contenido original y de alto impacto que atraiga a una audiencia global. Una adaptación moderna de Sandokan, protagonizada por una estrella internacional como Demet Özdemir, encajaría perfectamente en su estrategia de diversificación y alcance. La promoción en redes sociales, el uso de influencers y la creación de contenido detrás de cámaras serían herramientas esenciales para generar expectación y mantener viva la conversación en torno al proyecto. La intriga sobre qué papel interpretaría Demet, o cómo se reimaginaría la historia de Sandokan, sería suficiente para mantener a los fans al borde de sus asientos. Ahora, seamos claros. En este momento, estamos navegando en aguas de especulación y deseo. No hay un anuncio oficial que confirme que Sandokan y Demet Özdemir vayan a trabajar juntos en Italia. Sin embargo, el hecho de que estemos hablando de esto, de que la idea resuene con tanta fuerza, es un testimonio del poder de la imaginación y de las posibilidades infinitas que ofrece el mundo del entretenimiento. A veces las colaboraciones más sorprendentes nacen de sueños compartidos, de visiones audaces que desafían las expectativas. La historia de Sandokan representa la valentía, la rebeldía y la búsqueda de un mundo más justo. La carrera de Demet Özdemir, por su parte, encarna el talento, la dedicación y la capacidad de conectar a nivel humano a través del arte. Poner estas dos fuerzas en juego en el escenario italiano, con su rica historia y su apreciación por las grandes narrativas, podría ser la chispa que encienda esa revolución de la que hablamos. Una revolución que celebre la aventura, la diversidad y el poder transformador del entretenimiento. Piensen en la emoción de ver a Demet Özdemir en un papel que la desafíe, que le permita explorar facetas de su talento que quizás aún no hemos visto. Piensen en cómo podría infundir nueva vida a un personaje tan emblemático como Sandokan, o a un universo que ya es querido por tantos. Italia, con su patrimonio cultural y su industria creativa en constante evolución, sería el escenario perfecto para esta audaz empresa. La combinación de talento internacional, un clásico literario inmortal y un país con una profunda conexión con esa historia, tiene el potencial de crear algo verdaderamente extraordinario. Imaginen a Demet despojándose de su imagen habitual para encarnar a una guerrera fiera, una estratega brillante o incluso una antagonista formidable. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas promete ofrecer algo nuevo y emocionante al público. La capacidad de Demet para transitar entre la vulnerabilidad y la fuerza, la dulzura y la determinación, la convierte en una candidata ideal para un papel complejo y multidimensional, que podría redefinir el legado de Sandokan para las nuevas generaciones. Así que mientras esperamos, mantengamos los ojos bien abiertos y los oídos atentos. El mundo del entretenimiento es un torbellino de sorpresas, y nunca se sabe cuándo la fantasía puede dar paso a la realidad. Esta hipotética unión entre el espíritu indomable de Sandokan y el carisma cautivador de Demet Özdemir podría ser el preludio de algo grande, una verdadera revolución en la forma en que se cuenta y se experimenta la aventura, el drama y la emoción en Italia y más allá. El futuro del entretenimiento a menudo se construye sobre la audacia de combinar lo inesperado, y esta visión de Sandokan y Demet Özdemir en Italia es un claro ejemplo de ese potencial. En resumen, hemos explorado la fascinante posibilidad de una gran revolución en Italia protagonizada por la leyenda de Sandokan y la estrella Demet Özdemir. Hemos imaginado cómo esta unión, más allá de lo literal, podría representar una fusión de talento, culturas y ambiciones creativas que revitalizarían la industria del entretenimiento. Desde la profunda conexión italiana con el personaje de Salgari hasta el alcance global de Demet, la idea de una nueva y ambiciosa producción que celebre estos elementos es emocionante y llena de potencial. Hemos soñado despiertos con las posibilidades que esto abriría, tanto a nivel cultural como de producción. Ha sido un placer desgranar esta intrigante idea con todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura de pensamiento y especulación. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver una nueva versión de Sandokan protagonizada o impulsada por Demet Özdemir?
¿Qué otros talentos creen que serían perfectos para este proyecto? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que amen las historias épicas y las sorpresas del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones y revelaciones. Hasta la próxima, y que la aventura los acompañe.